Iglesia, buen día. El Señor les bendiga en este domingo tan especial, que es el domingo en que celebramos como iglesia, como cuerpo de Jesucristo, que nuestro Señor resucita, deja la tumba vacía y con ello abre toda una esperanza para la humanidad, para usted y para mí de manera muy especial. Así que hoy es un día de fiesta, un día de celebración, un día de gozo, un día en el cual toda esperanza debe habitar en nosotros. Ninguna tristeza, ninguna preocupación, ninguna carga que el mundo nos pudiese imponer es mayor que la esperanza que Dios nos da. Recuerdo un texto que está en el Antiguo Testamento que dice: mis pensamientos son de bien para ti. Mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, dice Dios. Mis pensamientos son de bien. Así que si usted cree en nuestro Dios, hoy alégrese, porque los pensamientos de Dios para usted, para su familia, para su cónyuge, para sus amistades, son para bien, no son para mal. El día de hoy, hermanos, queremos hablar de ese tema tan especial y tan importante. Es un tema que parte la historia de la humanidad en dos. Si el tema del viernes era importante, este es lo aún más. Porque si Jesucristo no hubiese resucitado, entonces, tomando las palabras del apóstol Pablo, en vano sería nuestra fe. En vano sería toda nuestra creencia. En vano sería toda la vida que hemos procurado vivir conforme es la voluntad de nuestro Dios. Todo sería en vano si Cristo hubiese sido crucificado, pero que no hubiese resucitado. Esa es la gran diferencia entre las religiones y las sectas del mundo. Todos aquellos hombres que han dicho establecer una religión o una secta, todos ellos han muerto. Y sus huesos siguen ahí en la tumba. Y todos ellos, llámese como se llamen, un día estarán delante de la presencia de Dios, y si su nombre no está escrito en el libro de la vida, irán al infierno. Pero el cristianismo es completamente diferente. El cristianismo, hermanos, habla de una relación con Dios con una base sólida e inquebrantable, que es que Jesucristo resucita. Y como Él resucita y vence la muerte, puede ofrecer al mundo la justificación, el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna y el hacernos hijos de Dios. Y con ello, gozar de todos los beneficios de nuestro Dios. Por eso es que cada domingo que nos reunimos debe ser un motivo de gozo, de celebración. Y debe ser un motivo por el cual usted ni yo debemos de faltar jamás a un domingo. Lo ideal es que no faltáramos a ningún culto, a ningún servicio. Pero un domingo, hermanos, no debemos de faltar, como el día de hoy, que aunque no estamos en el templo físico, lo hacemos de manera virtual y nos unimos en el espíritu y de corazón unos con otros. Así que el día de hoy vamos a tener la lectura bíblica para llevar a cabo, hermanos, el mensaje que el día de hoy nos va a llamar la atención de nuestro diario bíblico. Acompáñenme al Evangelio de Lucas. Espero que tengan su Biblia, ya sea física o virtual, a la mano. Y vamos a leer el capítulo 24 del libro de Lucas, de los versículos 36 hasta el final. Lucas, capítulo 24, versículos 36 hasta el final. Espero que junto a usted esté su familia, su esposo, su esposa, vecinos, invitados, tal vez amigos suyos, con todo el cuidado que nuestras autoridades nos han pedido que tengamos, pero poderles compartir este día y esta palabra tan especial. Lucas capítulo 24, del versículo 36 hasta el final. ¿Ya está ahí? ¿Lo leemos juntos? Dice así:
Jesús se aparece a los discípulos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. El pasaje que acabamos de leer, queridos hermanos, es un pasaje en el cual se nos habla ya de ese momento en que Cristo se coloca al par de dos de sus discípulos que iban en el camino a Emaús, y que les abre su corazón y les habla. Es el momento en que Jesús también se aparece a sus demás discípulos y les dice: vean mis manos y mis pies. Y si algo tienen aquí de comer, denme a comer, para que vean que no soy un fantasma, no soy un espíritu, soy yo que he resucitado. El que Cristo haya resucitado, queridos hermanos, es el momento cumbre de la historia mundial. Es el momento que separa, hermanos, lo que pudo haber sido a lo que hoy Dios ofrece. Es el momento en el cual todo tiene sentido y que todo cobra esperanza. Si Cristo no hubiese resucitado, entonces, hermanos, vana sería la fe, y este mundo como tal lo conocemos no sería, hermanos, más que estopa de fuego ante la ira de Dios, donde todos estaríamos incluidos. Pero Cristo resucita, y con ello, hermanos, viene y transforma por completo todo el mundo, no solamente en el sentido espiritual, que es lo más importante y que es de lo que usted y yo hoy estaremos hablando, sino, queridos hermanos, aún el aspecto material, secular, científico, filosófico, antropólogo, si usted aún quiere incluir otras materias, toma una nueva dirección. Pero aquí lo importante para usted y para mí es que con que Cristo haya resucitado. Primero, Cristo resucita, hermanos, e inicia la era del Espíritu Santo. Usted acaba de escuchar cuando Él está con los apóstoles, y vamos allá para que usted lo tenga a la mano. Ahí mismo en Lucas capítulo 24.
Versículo 46 en adelante dice así: y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. El Señor Jesucristo, hermanos, hizo grandes milagros, tuvo grandes enseñanzas. La idea de que Cristo al resucitar viniese el Espíritu Santo sobre los apóstoles es para que ellos fueran testigos a todas las naciones. Que todo el mundo supiese que había perdón de pecados en Jesús. Que todos aquellos que escucharan el Evangelio tuvieran la bendición de la justificación por medio de la fe en Jesucristo. Pero las palabras de Jesús, los milagros de Jesús, no hubieran sido material suficiente para que los discípulos fueran y predicasen. Porque si aún nos situásemos en el día de ayer sábado, encontramos a unos apóstoles escondidos, temerosos, unos apóstoles, hermanos, con miedo que los soldados romanos o el Sanedrín los encontraran, los juzgaran también a ellos. Por eso es que unos se escondían y otros volvían a sus actividades anteriores de pesca. Se reunían en lugares secretos para seguir platicando y decidiendo qué sería de su vida. No bastaba el haber andado con Jesús, no bastaba el ser testigos presenciales de grandes milagros, de liberaciones de demonios. No bastaba el ver la multiplicación de los panes y de los peces para dar de comer a miles, sino, hermanos, que a pesar de todo ello, los discípulos seguían escondidos. Hoy en día, hermanos, muchos cristianos viven de esta manera, escondidos, porque no han valorado el que Cristo resucitó. Tal parece que la palabra no basta para ellos. Tal parece, hermanos, que los grandes milagros que Dios hace en nuestras vidas no bastan. Le tengo una buena noticia a aquellos que viven escondidos todavía. Jesucristo resucitó. Y ese acto, ese hecho, es lo que hace que la vida de los apóstoles cambie por completo. Aquellos apóstoles temerosos, aquellos apóstoles llenos de miedo, escondidos, ahora, hermanos, podían andar libremente y con un corazón agradecido y lleno de contentamiento, declarando que Cristo había resucitado. Y con ello, hermanos, predicando el Evangelio como Jesús se lo había ordenado. Lo que hace el cambio en el mundo, lo que hace el cambio en la vida de los apóstoles y lo que hace el cambio en su vida y en mi vida es que Jesús venció a la muerte, que Jesucristo deja la tumba, que Jesucristo resucita, hermanos. Y con ello introduce la era del Espíritu Santo a nuestras vidas. Algo que hemos estado enseñando desde hace un tiempo en las enseñanzas de las 10 de la mañana, a la cual le invitamos, y yo espero que después de todo esto que pase y nos volvamos a reunir físicamente, usted haga el compromiso con Dios. Le invito sinceramente a estar ahí a las 10 de la mañana. La era del Espíritu Santo. Si usted se da cuenta, en los primeros capítulos de Hechos, en el capítulo 2, por ejemplo, acompáñenme allá, Hechos 2, capítulo 4. Permítame avanzar en la Biblia y llegar ahí. Hechos, capítulo 2, ¿ya está usted ahí? Versículo 4 dice así: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo. Les conviene que yo me vaya, decía el Señor Jesucristo, porque si no me fuese, entonces no vendría el Consolador. Él, dice Jesús, tomará del Padre Celestial y le dará a conocer directamente desde el cielo todo lo que ustedes deben de conocer y también lo que ustedes deben de hablar.
¿De dónde creen que tomaron el poder, el valor para testificar, para exponer aún sus propias vidas los apóstoles? ¿Por qué piensa usted que el apóstol Pedro murió crucificado de cabeza? ¿Por qué piensa que Juan fue desterrado a la isla de Patmos? ¿Por qué Esteban murió lapidado? Y lo hacían con gozo, con gusto. ¿Sabe por qué? Porque su esperanza era fiel y era verdadera. Ellos habían visto al Jesús resucitado. Uno de ellos pudo meter sus manos en el costado de Jesús y en sus manos horadadas. Otros le pudieron dar aquel pedazo de pescado asado y un panal de miel para que comiera con ellos. Se pudieron sentar a su lado. Pudieron caminar junto con él en la arena de la playa. Y esto es lo que transforma la vida de los apóstoles. Aquellos corderos que tenían miedo, ahora se convierten en leones predicando el Evangelio. El que Cristo resucita, hermanos, habla e introduce de la era del Espíritu Santo. Por eso es que insistimos tanto. Nuestra vida no puede ser la misma. No puede pasarse años y años en la iglesia, en el templo, en las reuniones, aprendiendo de la palabra, leyendo la Biblia y seguir siendo el mismo. Si Cristo no ha resucitado en usted, esto es entendible. Pero si Cristo ya resucitó en su vida y le ha dado el poder de ser hecho un hijo de Dios y que el Espíritu Santo mora en usted, entonces habla que al igual que los apóstoles, nuestras vidas deben de cambiar por completo. Segundo punto que hoy les quiero compartir. El que Cristo ya haya resucitado es el inicio, hermanos, de un movimiento mundial que echa abajo creencias equivocadas. Hoy me da mucha tristeza que hay personas yendo hacia un judaísmo, practicando aspectos judaicos. Hemos estudiado lo que es el judaísmo. En el seminario, hermanos, son 5 años de estudio donde se nos permite comprender no solamente el judaísmo con todas sus costumbres, sino también sus enseñanzas. Aún tenemos que entender y hablar el lenguaje que los judíos hablaban. Tanto el hebraico como el lenguaje que se hablaba en la época de Jesús y aún posterior, como es el griego koiné. Se nos introduce, hermanos, en las materias de arqueología bíblica. Conocemos las promesas y las profecías del judaísmo. Y todas ellas, hermanos, apuntaban hacia Jesucristo. Todas ellas tenían el cumplimiento de Jesús. El judaísmo, hermanos, no era otra cosa más que una flecha extendida en el aire que daría su blanco en Jesucristo. Todas las promesas, todas las profecías se cumplían y se cumplen en Jesús. Ahora, ¿qué sucede? Cristo viene y establece un nuevo pacto de gracia. Todo lo demás queda en la sombra. Todo lo demás queda ya obsoleto. No podemos pensar en seguir llevando a cabo rituales y prácticas judaicas cuando Cristo ha establecido un nuevo orden y una nueva era, que es la era del Espíritu Santo. Y aquí, hermanos, donde un movimiento mundial comienza, donde los apóstoles van y predican el Evangelio, sí a judíos, para que se conviertan a Jesucristo, pero también a gentiles. Y uno de ellos, hermanos, es Cornelio el centurión, un gran ejemplo. El apóstol Simón, el apóstol Pedro, tal vez uno de los que aún se sujetaban a las prácticas judaizantes, estando él en el techo de la casa donde moraba y viniendo a su vida un sentido de apetito considerable. Dice la Biblia que tuvo una visión de Dios, en el cual Dios bajaba un lienzo y lo extendía, y con una serie de animales que en el Antiguo Testamento estaban prohibidos, y le decía a Dios:
levántate y come. Y él le dice, no, porque ahí hay cosas inmundas. Y aún una segunda vez Dios vuelve a traer la misma visión a él y Dios le dice, lo que Dios ha limpiado, lo que yo he limpiado, dice Dios, no lo llames tú común. Hablando que se extendía ahora el evangelio a todas las naciones. Ya el pueblo de Israel no era el pueblo exclusivo de Dios. Ahora el pueblo exclusivo de Dios somos aquellos quienes hemos aceptado que Cristo resucitó, que creemos en Él como Señor y como Salvador, y que Él ha ido transformando nuestras vidas. Acompáñame a Hechos 10:11. Hechos capítulo 10, versículo 11. Les leo el texto que le acabo de platicar. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces él dice, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Un buen judío. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Usted sabe qué es lo que sucede. Simón va con ellos y cuando llega a la casa de Cornelio, no solamente lo encuentra a él y a su familia, sino a muchos más a los cuales Cornelio les había hablado ya del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que procede? Que este apóstol entiende que Dios abre su palabra, abre la adopción hacia su pueblo, hacia todos aquellos gentiles. El que Cristo resucita, hermanos, un día como hoy hace más de 2000 años, abre la esperanza para la humanidad, abre la esperanza para usted, abre la esperanza para ese hijo, para esa hija, para ese familiar que usted está triste por él porque está tan lejos de Dios, para él también hay esperanza. Que Cristo haya resucitado, hermanos, es la mejor noticia que puede haber para nuestras vidas. Ya el pueblo judío no es el pueblo exclusivo de Dios. Ahora usted y yo y todos los que aceptan a Jesús como Señor y Salvador, somos el pueblo de Dios. El tercer aspecto que les quiero platicar de la importancia que Cristo haya resucitado, cómo Él cambia la historia del mundo con este acto, es que el que Él haya dejado la tumba y haya salido victorioso de la muerte, da lugar a la justificación de toda la humanidad. En el Antiguo Testamento, en el pacto de obediencia, era necesario que aquel hombre o mujer que quisiera irse al cielo guardase toda la ley, toda la Torá, todos los mandamientos, todos los profetas, lo cual ningún ser, ni aun aquellos grandes héroes bíblicos, Moisés, David, Aarón, Isaías, Malaquías, Zacarías, quien usted me quiera mencionar, ninguno de ellos lo pudo hacer. ¿Y qué procede entonces? Era necesario que el Cordero perfecto, el Cordero de Dios, viniese a cumplir con esta demanda de Dios Padre Celestial, para que así Él pudiese dar vida a través de la justificación que Él hizo en la cruz del Calvario, pagando todos los pecados, lavándolos con su sangre que fue derramada en Él, hacia aquellos quienes le creen y lo aceptan como Señor y como Salvador. Si Cristo no hubiese resucitado, entonces, aún los judíos, no usted y yo, porque no seríamos parte de ese pueblo,
Aún ellos tendrían que estar viviendo bajo un pacto que jamás podrían cumplir. Por eso les digo, hermanos, no podemos volver a prácticas judaizantes. No podemos volver a prácticas de hombres. Tenemos que estar solamente en el camino que Cristo ha conseguido para usted y para mí. Y ese camino se llama resurrección. Él resucitó. Y con ello nos da la justificación, el perdón de nuestros pecados y la adopción de hijos de Dios. Somos coherederos, dice la Biblia, de la multiforme gracia de Dios. Acompáñenme a leer Hechos, capítulo 13, versículos 38. Hechos, capítulo 13, versículo 38. 38 y 39, dice así. Sabed esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, hablando de Jesús, es justificado todo aquel que cree. Se lo vuelvo a leer. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, del Señor Jesucristo, se os anuncia, dice, perdón de pecados. Este anuncio solamente toma vigencia cuando Cristo abandona la tumba. Cuando las viandas, cuando aquellas vendas y sábanas especiales que lo rodeaban, fueron dejadas ahí como testigo fiel que él había resucitado. Y dice, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados. Aquí, hermanos, vuelvo a insistir. Cuidado con aquellos quienes los quieren volver a esclavizar en el pacto de obras. Dice que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados. Cuidado con ello. Cuidado con lo que el mundo nos dice que tenemos que hacer. En cambio dice, en él, hablando nuevamente de Jesús, es justificado todo aquel que cree. Por eso, hermanos, es que es importante comprender que Jesucristo haya resucitado. Los apóstoles no podían predicar el Evangelio si no tenían la base de que Jesucristo hubiese resucitado. Pero como fueron testigos de ello, entonces fueron capaces de dar su propia vida para hablar al mundo que había un mensaje de verdadero, un mensaje de amor, un mensaje de perdón, y un mensaje con una base creíble, que es que Cristo venció a la muerte, que Cristo dejó la tumba y que hoy está sentado a la diestra de Dios y desde ahí dirige al mundo. Y desde ahí, queridos hermanos, bendice a la iglesia para que ésta continúe en el trabajo que nos ha encomendado, que es predicar el Evangelio. Por eso, hermanos, es que es tan importante para usted y para mí el comprender esta doctrina de que Cristo resucitó. Él mismo le dice a los discípulos, no soy un fantasma, denme de comer, porque los fantasmas no pueden comer. Un día, hermanos, usted y yo veremos al Señor Jesucristo allá en el cielo. Un día estaremos frente a Él, hermanos, y nos gozaremos. Y podremos decir, valió la pena dejar al mundo con todos sus encantos, con todas sus delicias, y vivir la vida que Cristo me está llamando. En esta etapa que como sociedad mundial estamos viviendo, nos hemos dado cuenta de la fragilidad de la vida. Nos damos cuenta, hermanos, que la gente no quiere morir. Y nos damos cuenta que la gente está buscando a Dios. Este es el momento perfecto para hablarle de Jesús resucitado. Pero para ello es necesario que usted crea en ese Jesús.
Y si usted está creyendo en el Jesús resucitado, entonces su vida tiene que tomar un giro por completo. Así como la historia mundial tomó un giro cuando los apóstoles salieron a predicar el Evangelio, cuando el pueblo judío ya no era el pueblo exclusivo de Dios solamente, sino todos aquellos que creyeran en Jesucristo. Cuando la historia del mundo toma el giro en el cual hay perdón de pecados en aquel que venció a la tumba. Si usted está creyendo en todo esto, es necesario que su vida cambie también. Y al cambiar su vida, usted tiene que ir, hermanos, a hablar de un Jesús público. Y usted tiene que ser una persona pública a través de su testimonio. Nosotros, hermanos, el cristianismo, tenemos que anunciar un evangelio público, porque estamos hablando de un Jesucristo que fue público. No fue privado, no fue escondido, no fue solamente para algunos. El evangelio, hermanos, es para todos aquellos quienes creen. El Señor Jesucristo es una persona pública y ese aspecto es donde usted y yo entramos para dar a conocer un evangelio público. Pero para eso, usted y yo también tenemos que convertirnos con ese convencimiento en personas públicas del evangelio. Si creemos en verdad que Cristo resucitó, entonces tenemos que ser portadores de la publicidad más hermosa y más creíble que puede existir. Cristo dejó la tumba, hermanos, hace más de 2000 años. Él está en el cielo. Un día le veremos. Pero es necesario, querido hermano, que creamos que esto es verdad. Y por ende, vivamos en consecuencia a esta verdad. Que nuestra vida cambie. Nuestra vida sea para el Señor. Y esta vida que sea para el Señor sirva para que otros también vengan. Hermanos, felicidades en este día. Pertenecemos al pueblo de Dios. Hay un canto que dice, somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, nacidos para llevar, dice la Biblia, el Evangelio de Jesucristo. Hoy es un día de celebración, hermanos. Hoy es un día de darle gloria a nuestro Dios y lo hacemos. Pero la mejor manera de darle gloria a Dios, hermanos, es llevando este evangelio público, llevando a un Jesucristo público, siendo usted y yo públicos también en nuestro proceder, en nuestro testimonio, para que todos aquellos que están escondidos por miedo vengan a una luz pública, una luz universal para todos aquellos quienes creen en Cristo. Que Dios, hermanos, nos bendiga en este día. Que Dios, hermanos, bendiga su palabra. Que Dios nos llene del gozo de saber que Jesucristo ha resucitado y con ello todas las bendiciones que contrae este acto supremo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Una vez más, hermanos, recordarles sus ofrendas, sus diezmos, hermanos, ténganlos ahí listos, vamos a orar para ello. Terminamos el día de hoy los cultos especiales de Semana Santa. Yo espero que la película de ayer haya sido de bendición para usted, que el mensaje de hoy y los demás mensajes anteriores sean también de bendición para usted. Los puede seguir viendo en este canal de YouTube. Así que, hermanos, usted tiene ahí material para predicar el Evangelio. Próximo domingo, hermanos, próximo miércoles, volvemos a nuestras actividades normales. 6:30 de la tarde, el estudio bíblico que estamos llevando sobre el catecismo de la nueva ciudad. Y el próximo domingo igual, 11:30 de la mañana. Esperemos el día en que las autoridades nos permitan reunirnos nuevamente en lo físico. Mientras tanto, hermanos, un gran abrazo para cada uno de ustedes, todo nuestro cariño, hermanos, en el amor del Señor. Vamos a orar, hermanos, vamos a ser despedidos por Dios, hermanos, y seguimos en contacto. Oremos. Dios, muchas gracias, Padre Celestial, por la bendición que nos das de haber tenido este tiempo de oración, ese tiempo de predicación, ese tiempo de enseñanza. Muchas gracias, Señor, por ello. Gracias, Cristo,
porque resucitaste hace más de 2000 años. Y con ello es la base de toda nuestra fe, nuestra creencia y nuestra doctrina, de nuestra libertad, Señor, de nuestra confianza que estaremos contigo en el cielo. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, a llevar este evangelio a todos aquellos quienes no te conocen y a vivir públicamente el cristianismo, la adopción de hijos que nos has dado, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a toda tu iglesia, Padre Celestial, en Mante y en Quintero, a todos nuestros hermanos que nos escuchan y que nos oyen en otras partes del país o aún fuera de este país, si así es tu voluntad. Y Padre Celestial, bendícenos y que tu bendición nos enriquezca y no añada ningún tipo de tristeza. Que tu cuidado y protección, Dios, nos libre de todo mal y tu Espíritu Santo nos lleve siempre a ser. En el nombre de Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea con ustedes, sus familias, con esta amada iglesia y con todo el pueblo de Dios, donde quiera que se encuentre, desde ahora y para siempre. Amén. Señor les bendiga. Hasta luego.